Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú puedas ver este importante tema de escatología que tiene que ver con los sucesos del tiempo final. En este caso, con el tema hacia el control mundial total, en el cual nos estaremos basando en Apocalipsis capítulo 13. Bueno, como siempre hacemos en este canal, después de una pequeña introducción, nos iremos directamente al tema. Muy bien, aquí estamos ya a punto de dar comienzo a este tema que se titula Hacia el control mundial total. Así se llama este tema, hacia el control mundial total. Está basado en Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 16 hasta el verso 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Al hablar del control total mundial que habla la Biblia, es necesario referirse también al nuevo orden mundial, que es el nombre de una teoría de la conspiración sobre una supuesta élite con planes para crear un gobierno global mundial. El término deriva de la expresión latina Novus Ordum Seclorum, es decir, nuevo orden de los siglos, que aparece en el reverso del escudo de Estados Unidos o en los billetes de $1. Y la frase va acompañada de una pirámide de 13 escalones, por los 13 estados fundadores del país de Estados Unidos, y el año de la Declaración de Independencia, es decir, 1776, pero en números romanos. Y también aparece el ojo de la providencia. Entonces, la asociación de estos símbolos con la masonería ha contribuido a alimentar las teorías conspirativas, en las cuales muchos expositores y conferencistas y predicadores creen. Pero lo que usted en esta ocasión va a escuchar hablar aquí, en este tema, no es un tema basado en una teoría de conspiración, sino que este tema está basado en la revelación de la palabra de Dios y está ahí en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 hay 3 palabras que son importantes destacar, porque Apocalipsis 13 no habla de una marca, nos habla de un nombre y también nos habla de un número, con lo que se ejecutará el control total en todo el mundo, en toda la tierra. La marca nos habla de una posesión espiritual. El nombre nos habla de identidad u oficio. El número habla de gematría, esto es que cada letra tiene un valor numérico. Entonces en este tema veremos 7 áreas o 7 factores de acercamiento al control total mundial. Estas señales ya se están dando en el mundo en este instante y se están dando de manera acelerada. Y estas condiciones están preparando el terreno perfecto para la entrada al mundo del anticristo, para que aparezca, ¿no es cierto?, y él implante su gobierno y su marca. Entonces todo lo que ya estamos viviendo es para lo que se viene, para que lo que se viene no sea un cambio tan drástico. Entonces este control que estamos viviendo ya ahora no va a disminuir
como alguna gente dice, sino que cada día va a ir aumentando más y más. Entonces, el primer punto tiene que ver con el control por medio de un gobierno mundial. Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, nos relata la visión de una bestia que sale del mar, y describe la visión a través de la cual Dios le revela cómo hará su entrada en el escenario de este mundo, este personaje que por 7 años se va a convertir en una especie de dictador universal, tal como ya lo fue Nimrod en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, ahí en Babilonia, que se constituyó el primer dictador de este mundo, Nimrod. Y nosotros tenemos que saber, los que vivimos en este año 2021, o finales ya del 2021, donde hemos visto que increíblemente, cuando más en el mundo se está luchando por la democracia, vemos a través de la revelación de la palabra de Dios que el mundo entero va camino a una dictadura de control total mundial. Control es que nadie pueda vender, que nadie pueda comprar, que nadie pueda viajar. Eso es control. Y el anticristo va a tener todo ese control. Y ese gobierno tendrá el control del mundo entero. El control total mundial va a ser el mejor momento para que aparezca el anticristo, para que aparezca este gobernante mundial. El mundo hoy día está buscando líderes grandes. Declaraciones en el New York Times han sido: tenemos que buscar un Cristo. Los papas católicos, hasta el actual papa, ha dicho que hay una necesidad de un gobierno mundial, con un gobernador mundial. Y viendo la necesidad de un gobierno mundial, han dicho: es necesario buscar una mente capacitada para poder dirigirlo, dotado con una inteligencia superior. Y este personaje va a venir y va a ser la obra maestra de Satanás. Y se ofrecerá a la humanidad como la panacea, como la solución para todos los problemas de la humanidad. Él va a traer una solución económica, porque en este momento la mayoría de las economías del mundo ya están a la baja y pronto a la quiebra. Y cuando él aparezca, él va a traer esa solución. También va a traer una solución de salud, farmacéutica, también militar, también de paz. El anticristo tendrá un compañero de actividades, una especie de portavoz, un promotor de su persona, un anti-Juan el Bautista. Y este será el falso profeta de los tiempos finales, de los tiempos postreros. Siempre un gran tirano ha tenido a su lado a un gran religioso. Y el falso profeta actuará como un presentador. Será el que estará encargado de preparar el camino para el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo. Algunos ya piensan que más que un personaje va a ser toda una institución política, sociológica, religiosa, que van a conspirar para llevar al trono del mundo a este poder satánico que es el anticristo. Apocalipsis capítulo 13 trata de las actividades de ambos personajes, es decir, del anticristo y del falso profeta. Entonces, este capítulo nos presenta a estas dos bestias. El término bestia no significa que estas personas sean animales, sino que son personas que actúan como animales, en vez de hacerlo como seres humanos. Probablemente en ese momento, cuando aparezca el anticristo en este mundo, la presencia de Satanás ya haya causado grandes estragos en la sociedad y en el mundo. Las naciones, posterior al arrebatamiento de la iglesia, y cuando se dé inicio a la gran tribulación que habló nuestro Señor Jesucristo, las naciones en ese instante van a estar plagadas de dificultades económicas, de enfermedades, de muchas pestes, de pandemias, de problemas climáticos, como hoy día ya se habla del calentamiento global.
Y en esa circunstancia hará su aparición el personaje a quien el texto bíblico lo llama la bestia que sale del mar. Entonces, ante la pregunta ¿quién es la bestia?, estudiosos de la Biblia difieren en su interpretación, pero la posición más congruente es que la bestia es una persona que tendrá características semejantes a las del mismo dragón, porque tiene su origen en el abismo, en la morada de Satanás. La bestia será el anticristo escatológico, quien intentará imitar al verdadero Cristo en todo, porque Satanás siempre ha sido un imitador. Y para engañar a las naciones y para apoderarse del reino que solamente le pertenece al Señor, la bestia es además la persona a quien el dragón le da su poder, su trono y su grande autoridad, según nos dice Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Resumiendo hasta aquí, hay ciertas posturas principales respecto a la identidad de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Los primeros intérpretes cristianos interpretaron que la bestia era el anticristo de los postreros tiempos, de los tiempos finales. En tiempos modernos hay un número considerable de expositores que comparten el mismo punto de vista, especialmente los de la escuela pretribulacional y premilenial, que generalmente son de corte pentecostal, es decir, creyentes evangélicos que creen en lo sobrenatural. En cuanto a los intérpretes de la escuela preterista, bueno, ellos nunca han creído en lo sobrenatural, ni en las lenguas, ni en las manifestaciones del Espíritu. Bueno, ellos identificaron a la bestia con César Nerón, particularmente por el hecho de la existencia de una leyenda del siglo I, tocante a una supuesta resurrección de Nerón después de que él se suicidó. La segunda postura, mantenida por un respetable número de hermeneutas, exegetas, intérpretes de la Biblia, sugiere que la bestia o anticristo se refiere a las dañinas herejías que a lo largo de la historia de la Iglesia han causado serio estrago entre los creyentes. Y otra postura fue la de los pre-reformadores y los reformadores, quienes identificaron al anticristo con el papado católico. Y por último está la interpretación con las distintas formas de gobierno que a través de los siglos han perseguido a los cristianos. Pero la posición más congruente con el texto bíblico es la que entiende que la bestia representa a la persona del anticristo y que hará su aparición en los tiempos postreros, en los tiempos finales, después que la iglesia sea arrebatada. Esta es la misma persona a quien el apóstol Pablo llama con el nombre el hombre de pecado, el hijo de perdición, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Este es el mismo personaje a quien el profeta Daniel en el Antiguo Testamento lo llama y lo describe como el cuerno pequeño, o como el rey soberbio, o como la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel. Y nosotros vemos que el anticristo tendrá autoridad política, geográfica y religiosa. En Apocalipsis dice lo siguiente, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. La relación de esta bestia con la visión de Daniel capítulo 7 está fuera de toda duda. La cuarta bestia de Daniel capítulo 7 es una composición de las tres anteriores, es decir, el león, el oso y el leopardo, a las que hay que añadir las características propias de la cuarta bestia. El apóstol Juan en Apocalipsis menciona las mismas bestias del profeta Daniel. Entonces la bestia de Apocalipsis 13 será por lo tanto una síntesis de la brutalidad y la fortaleza de los reinos del pasado, particularmente de Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y puesto que la bestia será la manifestación del imperio romano reavivado, en él serán visibles muchas de las características de aquel gran imperio. Por ejemplo, su crueldad, su rigidez,
su implacable trato a su oponente. Pero además se manifestará la velocidad y la astucia del leopardo, que caracterizó al imperio griego, el poder aplastante del oso, que caracterizó al imperio medio-persia, y a la fuerza del león, que caracterizó al imperio babilónico. Y esas características serán exhibidas por el anticristo, quien será la cabeza visible, es decir, el jefe supremo del poderío gentil que se opondrá a Dios en los días postreros. Y el texto bíblico de Apocalipsis nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Y esta frase revela en primer lugar el origen de la capacidad y de la autoridad de la bestia. Y en segundo lugar, el hecho de que la bestia es un agente que actúa con autoridad delegada. Este será el hombre a quien el diablo dará el poder que Jesucristo nuestro Señor rechazó. En el monte de la tentación, nosotros vemos que Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, a cambio de que el Señor le diese adoración, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo lo rechazó. Pero la bestia, el anticristo, él sí aceptará la proposición del dragón y a cambio recibirá el poder, es decir, la capacidad dinámica del dragón. Recibirá también el trono, o sea, el ejercicio oficial del gobierno y también la grande autoridad. Entonces la bestia o anticristo extenderá su autoridad, como no lo ha hecho ningún ser humano hasta el día de hoy. Entonces vemos que el dragón obra a través de esta bestia. Y la bestia simplemente es el agente de Satanás. Y la afinidad entre el dragón y la bestia va a pretender imitar la relación íntima y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Y tal como Jesús es uno con el Padre y comparte su trono, así también la bestia comparte el trono con el dragón. El anticristo será un hombre que el mundo busca, un hombre satánico. La figura de hoy de un hombre de éxito es un hombre con pocas cualidades morales, sin principios. Y a veces los más grandes y degenerados son los más respetados. El mundo dice como que mientras más degenerado, como que más pega en el mundo. En 2 Timoteo capítulo 3, en los primeros 5 versículos, se habla de 18 cualidades que va a tener el hombre del tiempo final. Y 18 son 6 más 6 más 6. Y eso da 18. Y dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que estamos ya viviendo. Y luego comienza a enumerar estas 18 cualidades que van a tener los hombres del tiempo final. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces el hombre busca un hombre de éxito, de una inteligencia admirable. 6 es lo máximo que un hombre puede alcanzar, porque 6 es un número de hombres. En toda la Biblia existen unas 50 profecías que nos hablan del hombre cuyo nombre comunica más terror y repudio en nuestros corazones. Nos referimos al anticristo. Entre los libros proféticos de Daniel, de Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis, encontramos pasmosos datos que nos ayudan a identificar quién será este personaje. Es posible reconocerlo gracias a las señales o claves que la Biblia misma nos proporciona. Y según la Biblia, el anticristo será un hombre de una inteligencia brillante. Por eso el número 666, que es la plenitud que el hombre puede alcanzar. 666 es el tope de un hombre. Y tendrá ojos como de hombre, será un individuo muy sabio. Y eso es lo que el diablo ofreció al hombre, ahí en el Edén, ahí en el jardín, en el paraíso. Le dijo, serás sabio como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y también el anticristo será un hábil político. Y como todo político, tomará el poder con halago. Y subirá como un líder religioso poderoso. Y será un gran orador
y sabrá hablar fantásticamente bien. Entonces usted tiene que saber que hoy día la política ha tomado un gran auge porque todo esto está encaminándose a ese tiempo, a la aparición del anticristo. Y nosotros vemos que el anticristo será un hábil político. Bueno, el anticristo hemos dicho que será un hábil político y todo político debe tener una agenda. Y usted tiene que saber que en el tiempo que vivimos, finales del 2021, dentro de la agenda global mundial, ya están temas como las leyes a favor del aborto, que tienen que ver con un control de natalidad, para tratar de disminuir o mantener la cantidad de población por la escasez de alimentos en el mundo. Y vemos también que hay leyes a favor del matrimonio con personas del mismo sexo, ya que ellos no se reproducen, y leyes a favor de la eutanasia, donde los candidatos serían personas con problemas de salud. Por ejemplo, yo que uso lentes ya sería un candidato, personas con, no sé, con algún defecto o con alguna enfermedad de base, que podríamos, no sé, nombrar cualquiera, sería ya candidato, ¿no es cierto?, a ser parte de esta ley de eutanasia. Y todo esto ayudaría a mantener el número de personas en el mundo y a que no aumente ese número. Entonces aquí vemos que el mundo está colocando todas estas cosas a favor del anticristo cuando él aparezca. El segundo punto es el control total mundial a través del control del comercio. Apocalipsis 13:17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces el anticristo será un genio comercial. Apocalipsis nos enseña y nos habla que habrá control del comercio mundial, porque no se podrá comprar ni vender sin la marca del 666. Entonces el anticristo será un gran comerciante, según nos relata Apocalipsis capítulo 18. Es decir, el anticristo va a construir un imperio comercial. Y la mayor proeza de la segunda bestia, a quien a veces se le llama el falso profeta, será establecer un plan para ejercer presión sobre los habitantes del mundo, sobre los hombres y mujeres, para obligarlos a que adoren al hombre de pecado. Porque eso dice Apocalipsis capítulo 13, del verso 16 en adelante, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, vemos que no hace diferenciación, no hace excepción, dice ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, él va a decir, póstrense o muéranse de hambre. Entonces nos acercamos a una época en la historia de la humanidad donde el dinero en efectivo está a punto de desaparecer. En muchos países ya, en este momento, en muchos países alrededor del mundo, se ha comenzado a dejar de utilizar el dinero, el que nosotros conocemos. Y es más, recientemente los dirigentes políticos y financieros de este mundo han dicho que de aquí a unos 10 años, el dinero en efectivo debe salir de circulación. Hoy día ya casi todo se hace por medio de transferencias de dinero y todas las compras se hacen vía internet. Y además tenemos que sumarle la entrada de nuevas criptomonedas como el Bitcoin, la cual al parecer será la nueva tendencia, y los gobiernos como de China ya están preparando sus criptomonedas. Y en muchos lugares ya es común ver la gente pagando con su celular, y muchos ya han optado por este sistema. Y como sabemos que el mundo está globalizado, no dudamos que pronto será más normal en todas las partes del planeta. El tercer punto, el tercer factor con el cual se llegará hasta este control mundial total es a través del control político, a través de los censos mundiales. En el Antiguo Testamento ya tenemos un ejemplo en Esdras capítulo 2. Voy a leer solamente 2 versículos. El verso 1 que dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Luego voy a leer el verso 13, estoy ahí en Esdras capítulo 2, en el verso 13 dice, los hijos de
Adoricam 666. Entonces, cuando el pueblo de Israel regresaba de la cautividad, hicieron un censo donde se leía Adonicam 666. Y este nombre significa el Señor del enemigo. Actualmente se están haciendo muchos censos en el mundo y que sirven de base de datos para los tiempos tribulacionarios de la gran tribulación. Entonces, los censos mundiales llevan la idea del 666. El gobierno del anticristo tendrá el control del mundo entero. Y algo que estamos experimentando hoy día es que ya no están controlando. Entonces el mundo ya ha empezado a ser controlado. Y algo que nunca había pasado, ahora ya está pasando. Y aunque usted diga a mí nadie me manda y yo hago lo que quiero, no es verdad. Porque ya lo están controlando. Y aunque usted se enoje, grite, reclame y proteste como se hace en Suiza o en Francia o en otras partes del mundo, porque si usted se quiere subir a un avión, usted se tiene que poner una mascarilla y tiene que tener un examen PCR y tiene que colocarse las vacunas y mostrar su carnet de vacuna. Y si eso no es control, no sé cómo usted llama eso. Y si usted quiere viajar, usted tiene que hacerse un examen y ese examen debe de salir negativo, porque si no, no viaja. Y eso se llama control. Y esto es simplemente un ejemplo que yo lo estoy colocando. Y este control no es un control que se hace en alguna esquina, en un pueblo, en una ciudad, sino en todo el mundo. El mundo ya está siendo controlado, pero no totalmente aún, ya que a veces, más encima algunos, reclaman que han visto lugares donde no hay fiscalización. Y esto está preparando el mejor ambiente para que cuando venga el anticristo encuentre todo preparado. Y él se va a aprovechar de que las ciudades, los países y el mundo ya se han acostumbrado a este control total. Y ya están viendo como algo normal el ser controlado con un termómetro, con un pase, con un documento, con un examen. El tercer factor para poder llegar hacia este control total mundial es el control religioso. En Apocalipsis 13, 15 y 16 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeño y grande, rico y pobre, libre y esclavo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces el anticristo será un genio religioso. El anticristo hará señales públicas porque estará acompañado por un religioso y hará muchos milagros. En esta época ya hay muchos milagros que son un presagio, un preámbulo para su aparición. Y su milagro será dar vida a una imagen. Y ya algunos gobernadores en Estados Unidos están declarando que las iglesias no canten muy fuerte cuando se reúnen, porque según ellos, la gente más se enferma, según ellos. Y ya por los aforos se están impidiendo que hayan reuniones y que no se congreguen. Y aunque hay un pretexto real que es una pandemia, pero esto no debe impedir que la iglesia siga creyendo que hay un Dios que sana. Eso no puede cambiar el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto es lo que trae sanidad. Y que Dios reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en los tiempos tribulacionarios habrá una sola religión, donde se adorará no solo a las bestias, porque va a haber una bestia, ¿no es cierto?, que va a tener que ver con lo político y otra con lo religioso, sino también a la imagen. Y esa imagen hablará y actuará como si tuviese vida. Entonces, el anticristo, después de deshacerse de toda oposición religiosa, la bestia publicará un edicto: adórenme a mí. ¿Y cómo se llevará a cabo esto? Primero que todo, él tendrá la ayuda sobrehumana. Satanás se nos dice que le dará su poder, su trono y su grande autoridad. Y el poder de Satanás estará detrás de los hechos de la bestia, el anticristo, y él lo utilizará al máximo. Y el diablo obrará furiosamente desde este punto en adelante para hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté en su poder, a fin de tratar de frustrar los planes de Dios. Entonces Dios le dará una advertencia a los habitantes de este mundo, como dice Apocalipsis 12:12,
ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y otra razón de la grandeza de la bestia radica en el hecho de haber sido herida de muerte, y su herida mortal será sanada, y lo que traerá como resultado que el mundo entero se maravillará, porque así dice Apocalipsis capítulo 13, en el verso 3 y 4, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La frase herida de muerte es una referencia de la copia a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo. Puesto que Cristo realmente murió, quizá la bestia también morirá verdaderamente o falsamente, y entonces será restaurada la vida. Y se dice que sube del abismo, lo cual parece confirmar la idea de que va a experimentar algún tipo de resurrección. Y tendrá una restauración espectacular, y como resultado el mundo se va a maravillar en pos de él. Y su milagrosa restauración hará que todos los hombres reconozcan su singularidad. ¿Y qué pasará cuando el mundo vea esto? Apocalipsis dice que el mundo dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Imagínense que a veces, ahora en este mundo, hay gente que adora a alguien que no hace ni una señal, ni un prodigio. ¿Cómo irá a ser en ese tiempo? Y por ese milagro todo el mundo la va a aceptar y la va a adorar. Y esto nos enseña que hay que arreglar cuentas con Dios, porque Él viene más pronto de lo que pensamos y de lo que imaginamos. Hoy día está el más iluso, ateo, neófito, presiente que algo está pasando y que lo que está pasando no es normal. Cuanto más nosotros que somos el Señor debemos saber discernir las señales de todo lo que está pasando, que es un camino para la aparición del anticristo. Hoy día hay mucha congregación indiferente. Hay muchas congregaciones donde todo es puro show. Y lo menos que se predica es el arrebatamiento de la venida del Señor. Y la apostasía así también se convierte en el mejor ambiente para el establecimiento del control total que va a instaurar el anticristo. Y estos factores ideales ya están presentes para que el anticristo aparezca. Y así con el mundo acostumbrado, se le cambiará una vacuna por una marca por el 600. Y sepa usted que la gente más fácil de engañar es la gente apóstata, la gente que se ha alejado del Señor. Hoy día los predicadores ya no predican de arrepentimiento, del arrebatamiento y mucho menos del infierno. Y hoy hay muchos cristianos que ya no son cristianos. Quizás antes fueron cristianos, pero hoy ya no lo son. La apostasía es el abandono de la fe, es el abandono de la iglesia, abandono de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, y así se han desviado. Y este es el ambiente ideal para que el anticristo engañe al mundo. Hoy día es fácil engañar a la iglesia, y muchas iglesias ya han sido engañadas porque se han desviado de la fe. Y por eso hay tanta congregación sensacionalista, materialista, y de la prosperidad, y de para y sufrir, y de la lluvia de oro, y se han convertido en ilusos y todos lo creen. Y creen en la unción de la escoba, en la unción del celular, la unción del martillo, la unción del calcetín, y todo lo creen, porque ya estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de mucho engaño, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:1, cuando dijo, pero el Espíritu dice, y cuando dice eso, el Espíritu, la palabra Espíritu está con mayúsculas, es decir, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, al menos no dice todo, pero parece que es la gran mayoría. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, a enseñanza de demonios. Entonces, cuando una congregación está firme en la palabra, nadie lo engaña. Y los creyentes no andan de aquí para allá como la onda del mar, porque están firmes en el Señor y en su palabra. Cuando la iglesia está firme en el Señor, ningún falso milagro ni falso ministro lo va a engañar. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto factor con el cual se va caminando hacia este control mundial total es el control con la música. En Daniel capítulo 3, en el verso 1 y en el verso 4 y 5 dice, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, nación y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento y música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces Nabucodonosor, quien era el que gobernaba toda la tierra en ese tiempo, y nosotros vemos en las medidas de la estatua que hay 3/6, y también había 6 instrumentos musicales. Usted tiene que saber que la música es la que nos lleva a adorar a Dios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No sé cuánto lo alaban, y por medio de la cual nos visita para bendecirnos, para corregirnos, para alentarnos. Sin embargo, una de las contaminaciones del 666 es la manipulación de la música, y esto trae confusión para llevar a la falsa adoración. Pero Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces hay que saber que existen 2 fuentes de música: la de Jubal Caín y la de David. Nosotros vemos que David era el dulce cantor de Israel. Entonces la alabanza es un tesoro que Dios ha dado para exaltar su nombre. Entonces no nos avergoncemos del nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Y hoy día, bueno, en algunos lugares lamentablemente ya no hay culto al Señor, porque lo que hay es un espectáculo, lo que hay es un show. Y así vemos que el anticristo será un genio religioso, y él logrará la meta de tener una sola religión mundial. Y el ecumenismo en este instante está ayudando a que todo eso sea más rápido. Y allí ese día se cantará, no importa la iglesia que vaya, pero nosotros sabemos que sí importa, porque sabemos que tenemos que ir a una iglesia donde se adore al Señor, donde se instruya y donde se enseñe la palabra del Señor. Vemos que el sexto factor para llevar a este control total mundial va a ser el uso del control militar. En 1 Samuel 17 nos dice desde el verso 4 al 7 que salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Entonces este ser híbrido tenía 6 armas de guerra, y su lanza pesaba 600 ciclos. Entonces vemos repetido en este texto bíblico mucho el número 6. Entonces este pleito entre David y Goliat tipifica a Cristo y el anticristo en la gran batalla de Armagedón. Entonces el gigante es el Medio Oriente contra un pequeño que es Israel, y desde ya la batalla está ganada por Israel. Entonces así aprendemos que el anticristo será un genio militar, y él honrará al Dios de la guerra. Y el último factor para tener un control total mundial es el control cibernético. En Apocalipsis 13:17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En la versión de la Biblia, el código real, la letra V o W es la sexta letra del alfabeto hebreo, es decir, cuando nosotros vamos a internet colocamos www, y eso es 666. Red es net. Internet se usa globalmente, y las guerras que ya hoy día hay son cibernéticas, y actualmente se está tratando de implementar el sistema G6, o sea, mucho más adelantado del G5. Y hemos escuchado acusaciones a los chinos y a los rusos de espionaje cibernético de parte de Estados Unidos. Imagínense, nosotros miramos mucho en cuanto a tecnología de Estados Unidos, y hemos escuchado en las noticias pasadas de esas acusaciones de espionaje por parte de los chinos. Y hasta en estos temas que estoy hablando, hay que cuidar el vocabulario de lo que uno va a decir para que no lo censuren en las redes sociales. Porque hasta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo censuraron en Twitter, en Facebook.
Entonces ya no se puede decir todo lo que uno quisiera, porque hay un control en las redes sociales. Y hay una realidad que si tú dices ciertas cosas, adiós a tu Face, adiós a tu Instagram, adiós a tu canal de YouTube. Y aunque ellos dicen que esas son las reglas de la compañía o las reglas de Internet, y a fin de cuentas eso es control. Y esto está preparando el terreno perfecto para la entrada del anticristo. Y todo esto también significa que pronto viene el Señor por su iglesia. Entonces ya hay un control por medio del GPS, control satelital, control de lo que compra, de lo que viste, de lo que come. Porque la mayoría de estas cosas hoy día se hacen por vía internet. Y ya casi todo tiene un microchip. El auto tiene un microchip. Ya hoy día el auto no se lleva, ¿no es cierto?, al mecánico que ahí que empezaba a buscar, estará la falla por aquí o por allá. No, hoy día le insertan, ¿no es cierto?, un escáner y saben inmediatamente por medio de ese microchip que tiene incorporado dónde está la falla. Pero ese microchip también está en el freezer, en tu celular, en tu casa, en el edificio, y ya todo se controla por medio de ese microchip. Y este es el terreno, esta es la atmósfera perfecta para la aparición del anticristo. Y todos estos factores o señales que hemos visto tienen en común que se está preparando la antesala, el preámbulo, la pavimentación para la aparición del anticristo. Pero lo más importante que hay que entender es que antes de que toda esta implementación se desarrolle en su totalidad, Cristo viene por su iglesia. La trompeta final sonará y nos iremos con el Señor. Este control que ya estamos viendo hoy día, cada día va a ir aumentando más y más y no va a disminuir. Aunque algunos ingenuamente creen que todo va a volver a la normalidad y así lo están esperando. Por eso cada día debemos de buscar y estar más cerca de la presencia de Dios. En la Biblia usted no va a encontrar la palabra pandemia, pero sí la palabra pestes. Y de esas pestes Jesús profetizó. Y también va a encontrar la palabra plagas. Entonces esta pandemia está propiciando el mejor ambiente para la aparición del anticristo y su control total. Y a causa de una peste o una pandemia se tuvieron que crear las vacunas, que es una medicina y que no es la marca del anticristo. Entonces la vacuna se coloca en el hombro, en cambio la marca la bestia se colocará en la frente o en la mano derecha y no en el hombro. Entonces la vacuna es una medicina y no la marca la bestia. La vacuna es un conjunto de anticuerpos para que su cuerpo físico tenga defensa contra este virus. Y no es que te van a cambiar tu ADN, porque según algunos, el líquido que te colocan en la vacuna se puede escanear, según algunos. Y yo creo que están mirando mucha tele. Entonces la gran mayoría de los que han muerto por COVID-19 no estaban vacunados. Lo que sí esta pandemia está ayudando es a que todo el mundo se acostumbre a ser controlado. Amén. Por eso la Biblia dice en Mateo 24, en el verso 6 y 7, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Pero dice: no os turbéis, no os amarguéis. Y aunque se habla de peste en plural, muchas pestes vendrán, muchas pandemias vendrán, pero aún no es el fin. Porque aún no es la gran tribulación. Así que sigue confiando en el Señor. Recuerde y sepa que cuando aparezca el anticristo y su marca, la iglesia ya no va a estar, porque habrá sido arrebatada desde la tierra al tercer cielo, al paraíso de Dios. Hoy en día se está tratando de controlar a través del miedo. La gente, el mundo, los gobiernos están en pánico por las nuevas mutaciones del COVID-19 y sus nuevas variantes. Y los países están cerrando sus fronteras, porque es el miedo el que lo está controlando. El enemigo sabe que si hay algo que puede parar, frenar a alguien, es el miedo. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Hitler cuál sería la mejor manera de controlar a todo el mundo, él dijo: a través del miedo. Y la manera que trató de controlarlo todo fue a través del miedo. Entonces mucha gente hoy día anda toda cubierta, toda tapada y se mantiene escondida, no por precaución, sino por miedo. Entonces una cosa es prevención y otra cosa es el miedo. Y tenemos que decir también, bueno, que la distancia social es antisocial. Entonces la iglesia no puede ser controlada por el miedo. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Así que sigue predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en las plazas, en la esquina, por la radio, por Facebook, por YouTube. Redarguye, reprende, exhorta, agarra el aceite, unge a los enfermos y no tengas miedo, porque mayor y más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El enemigo te quiere controlar, en cambio Dios te quiere guiar. Dios quiere que tú hagas tus propias decisiones. Y al mismo Espíritu Santo que te está hablando, y que puede, si tú lo quieres, convencerte de pecado, de justicia y de juicio, es el que está frenando o impidiendo en este instante la manifestación del anticristo. Pero cuando Él arrebate a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que llevará al encuentro en las nubes a la iglesia con Cristo, en el gran arrebatamiento de la iglesia. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para concluir, tengo que decirle que no hay palabra que esté en la Biblia que no se cumpla. Y sepa que todo aquel que no participe en el arrebatamiento de la iglesia y que se quede y que se deje marcar, recibirá un boleto directo al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, luego del arrebatamiento de la iglesia, le queda el camino expedito al anticristo en este mundo. Por eso hoy es hora que te arrepientas, es hora que pidas perdón al Señor y que te vuelvas al Señor y que te afirmes en Él. Y si estás enfermo, le pides que sane tu corazón, que sane tu mente, que sane tu alma, que sane tu cuerpo. Y si no has perdonado a alguien, lo haga, porque si no, Dios no te puede perdonar. Y que confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, este ha sido el tema de estudio bíblico que hemos podido ver en esta oportunidad. Y te pido que me ayudes a seguir haciendo estudios bíblicos al alcance de todos. Y para eso, bueno, yo te pido que me puedas dar un like, puedas dejar un comentario de edificación, y si tú no te has suscrito, lo puedas hacer. Y puedas compartir también con otros acerca de este canal, donde hay estudios bíblicos, devocionales, predicaciones de la palabra del Señor. Y bueno, en otra ocasión nos estaremos viendo con otro nuevo e importante tema de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.